Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, es jueves de cine, tenemos Marquesina, van a ver qué les hemos preparado para esta ocasión, también tenemos teatro, columnas y vamos directo porque hay mucho que participar a ustedes. Rafael García Villegas, Güemanzin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, tenemos mucha información que incluso nos va a llevar hasta el norte de Noruega, pero comenzamos con algo importante. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Güeman, Laura Regis, hola, en la traducción de Lengua de Señas Mexicana? Muy contento de saludarlos y nos vamos de inmediato con buenas noticias para la Red Nacional de Museos. Con el objetivo de unir acciones para la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural del país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura firmaron un histórico convenio general de colaboración. Este convenio es muy importante porque estamos hablando de los dos organismos creados históricamente en México para atender diversas facetas, ángulos del patrimonio cultural de México. Son dos organismos que confluyen en la aplicación, la promoción, en la difusión de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Es decir, los dos organismos son competentes en esa legislación que es fundamental en México. El acuerdo se traduce en distintas líneas de acción. En el plano académico, con la organización conjunta de seminarios, conversatorios y campañas de difusión e investigación. En un protocolo de atención al patrimonio con diagnósticos y mejoramiento de estructuras culturales. Y en articulación en la coordinación de museos que poco a poco vaya fortaleciendo una red nacional de museos. Cada una en su nivel de competencia, es decir, Bellas Artes trabaja con el patrimonio artístico a partir del siglo XX, por decirlo de una manera cronológica, y el INA del siglo XIX hacia atrás. Estamos hablando de todas maneras de una realidad cultural que coexiste, que en la realidad no está separada. Por supuesto, respetando siempre las responsabilidades y las atribuciones de cada uno. No se trata de diluirse, sino más bien de poner las herramientas de cada quien al servicio de un país que tiene en el patrimonio cultural una de sus riquezas más importantes. La directora general del INBA, Lucina Jiménez, aprovechó para anunciar el inicio de actividades del festejo del centenario del artista plástico Juan Soriano, con la develación del billete de lotería que lleva impreso la obra El Pez Luminoso. Este centenario se cumple el 18 de agosto y es exactamente el día en que la Lotería Nacional va a hacer el sorteo. Esta obra del Pez Luminoso es un referente en la obra de Juan Soriano porque es una síntesis, digamos, de una transición que él hace en términos de toda su producción, de un imaginario que él recrea, no solo de su propia imaginación, sino de las culturas que abrevó cuando él viaja a Europa, a Grecia y a otros países. Es una manera de dejarlo en la memoria y en las manos de muy diversos sectores sociales. La Lotería Nacional es como un referente de cultura popular. Ese mismo día, a las 18 horas, el Museo de Arte Moderno, MAM, realizará un conversatorio virtual sobre la vida y obra del artista tapatío. Y a partir de septiembre expondrá la obra Pez Luminoso en una muestra que dejará ver un diálogo de las obras de Soriano con otros artistas. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y aunque nos encontramos en medio de una pandemia, las cosas siguen y seguimos trabajando, todas las personas, para mantener las actividades que solíamos tener. Es el caso de Teatro UNAM, que ha sacado una convocatoria de teatro. Teatro UNAM invita a participar a jóvenes artistas y colectivos en la iniciativa Acción Viva, apoyo a la producción y presentación teatral. Es una convocatoria que promueve el desarrollo de propuestas escénicas para ser presentadas en espacios independientes, plazas públicas o de manera virtual. Está absolutamente dirigido a creadoras y creadores emergentes de ámbito nacional en las artes escénicas, el teatro, en las artes vivas del país, ¿no? Que tengan una trayectoria mínima profesional de 3 años y máxima de 10. ¿Qué significa eso? Nos estamos enfocando a los jóvenes, estamos enfocando a aquellos que más están sufriendo la pandemia.
La convocatoria cerrará el 31 de agosto y está disponible en la página de Teatro UNAM. El jurado elegirá 3 proyectos a los que se les otorgará un apoyo económico para cubrir gastos de producción. Son apoyos de cada uno de ellos de 100,000 pesos masiva, en donde lo que les pedimos es que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre presenten como mínimo 4 funciones de lo que produzcan si es que ganan este apoyo. Y es muy específica esa acción, que lo desarrollen en el ámbito independiente o en otras instituciones. El objetivo es promover aquellos espacios autónomos que se encuentran trabajando junto con las autoridades en los protocolos de apertura. Ojalá podamos abrir seguro y pronto, ¿no? Seguros es un tema difícil, sobre todo en los espacios independientes o aquellos de una cantidad de público reducida en sus salas. Son espacios muy reducidos, con poca ventilación, y van a tener ciertos problemas para poder abrir. Ojalá se encuentren soluciones, que el teatro en particular, la danza, vamos a padecer mucho en ese sentido, y todos los apoyos, ayudas que las salas independientes puedan tener son absolutamente necesarias en un momento como este. Esta iniciativa forma parte de las 13 convocatorias que lanzó Cultura UNAM para apoyar a los creadores. Consideramos que muchos de estos apoyos van a ser muy necesarios y esperamos que vengan desde muchas instancias, desde independientes, privadas, públicas, y que eso ayude a tener, en relación a lo presencial, un nuevo impulso. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues sí, justamente ya lo escuchábamos en esta nota que acabamos de ver del sector cultural. El teatro es una de las áreas más impactadas, más afectadas por el confinamiento. Y justamente la Asociación Nacional de Teatros ha manifestado su inquietud al respecto. Vamos a ver qué dicen. Ante el peligro de muchos espacios escénicos de cerrar sus puertas definitivamente, la Asociación Nacional de Teatros Independientes pide reabrir los escenarios cuanto antes. Si bien sabemos que las condiciones todavía son muy peligrosas, vemos que hay ciertos espacios que están reabriendo y los teatros no. Y nos inquieta mucho ser un poco considerados como los espacios peligrosos, porque creo que ver los aviones repletos, ver que se reabren otros espacios públicos, ¿por qué un teatro en sí debería ser peligroso? Creo que al contrario, hay que ver la actividad teatral como algo benéfica, algo que nos va a permitir volver a reunirnos. Sabemos que lo vamos a hacer con muy poca gente en el teatro para mantener la sana distancia, para tener todas las reglas de la Secretaría de Salud, pero hay que volver a empezar. Representada por los directores de alrededor de 43 espacios de 18 estados, la ANTI anunció que ha enviado una carta a la Secretaría de Cultura para solicitar la creación de un incentivo fiscal para espacios independientes, un estímulo que, más allá de apoyar producciones específicas como lo hace actualmente EFIARTES, vaya enfocado a sustentar el funcionamiento de los teatros y foros. Es este incentivo fiscal que busca reactivar finalmente la actividad en las localidades y que los teatros puedan unirse con pequeños empresarios en cada una de sus localidades para poder acceder a un financiamiento a partir de este programa que, más allá que permitir únicamente producciones, podría también apoyar la labor permanente de un espacio independiente. ¿Por qué hay tantos espacios independientes en el país? Porque obviamente los espacios institucionales no dan cabida suficientemente a tantos grupos, a tantas necesidades de expresión que hay en todo el país. Desde su creación el pasado mes de junio, la asociación ha logrado una sinergia y fuerza entre los distintos creadores escénicos independientes del país. Y creo que nos hace falta a veces platicar entre nosotros y platicar de manera horizontal también con las instituciones que pues están a veces rebasadas por tantas cosas que están sucediendo, por tantas solicitudes, y el hecho de organizarnos entre nosotros nos permite tener esta relación y buscar trabajar juntos, porque de esto se trata. Se trata de ver cómo juntos, iniciativa privada, colectivos independientes, pueden trabajar de la mano para rescatar pues toda la actividad cultural que hay en México, que sabemos siempre que la cultura es una de las más golpeadas en situaciones de crisis. Noticias 22, Omar Vera.
El próximo sábado, 15 de agosto, es Día del Cine Mexicano y después de la pausa les vamos a dar una probadita de cómo Canal 22 lo ha estado celebrando durante todo el mes de agosto. Ya volvemos. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. ¿Y tú? Tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante, y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano. Hoy a las 10:30 de la noche, Canal 22 transmite la película Ayúdame a pasar la noche del director José Ramón Chávez, que está con nosotros en este jueves de Marquesina. Ya lo adelantaba Rafa. Canal 22 siempre está celebrando al cine mexicano y cómo no con estas películas, José Ramón. Qué gusto platicar contigo sobre esta cinta a la que le va muy bien. Es tu ópera prima, recibe 2 nominaciones al Ariel, recibe el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara en su edición número 32. Así que, bueno, pues una película que ha tenido muy buena recepción y que a lo mejor a muchos nos puede ahorrar varias sesiones de terapia familiar. Muchas gracias por la invitación, Laura. Pues encantados, es una película que, bueno, tú ya cuando te lanzas a dirigir esta cinta tenías una muy buena experiencia en series de televisión, en otras películas de calado bastante profundo y configuras una historia que tiene 4, 5 personajes, porque el que interpreta el amigo del papá, Armando Espitia, también es muy interesante, una familia un tanto disfuncional o muy disfuncional, como pueden ser muchas, y el pretexto es la ludopatía de la madre. ¿De dónde tomas esta anécdota, José Ramón? Pues es una idea que ya la venía yo pensando desde hace mucho tiempo, y la guionista es Claudia Saluz, que es la directora de una película que se llama Los insólitos peces gato, sí, y otros más. Y teníamos la idea de hacer 3 días de crisis en una familia, sobre todo desde el punto de vista de cada uno de sus personajes, ¿no? O sea, cómo cada una de las que están involucrados en la familia entiende su conflicto familiar, ¿no? Y la ludopatía nos llevó al mejor pretexto para que la del problema fuera la mamá, además, ¿no? Y cómo se resuelven los conflictos a partir de que la madre es la que tiene el problema y no el papá, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de San Luis Potosí y en las provincias, la verdad es que cuando llegaron los casinos a la provincia, todo el mundo sentimos que se acabaron las familias un poco. Entonces ese justo es nuestro pretexto inicial, ¿no? O sea, 3 días de crisis y un problema que sentíamos que era muy nuevo, ¿no? Para México. José Ramón, a mí me llamó mucho la atención y me gustó el hecho de que no fuera el papá el ludópata, sino que le dieran un giro, siendo que la mamá, que a veces tenemos una imagen de que los ludópatas normalmente son masculinos, son hombres. En este caso, la mamá es la que se ve afectada y de ahí viene un conflicto familiar diferente, porque al final de cuentas la familia va mostrando todas sus fragilidades y debilidades por el lado materno. Ese fue, yo creo que un golpe de timón interesante para el acercamiento a la historia. Sí, siempre pensamos que si el papá fuera el del problema, entonces la resolución a veces es más simple, ¿no? O sea, no es tan compleja como cuando se te va la que realmente está ordenando la familia completa, ¿no? O sea, las familias mexicanas, la mayoría tienen un padre un poco más ausente y poco se ha tocado en el cine el tema de que la mamá sea la que tiene este problema, ¿no? Creo que eso
siempre en mi cabeza siempre estaba que el problema lo tenía la mamá y cómo podíamos resolver familiarmente un conflicto así, ¿no? José Ramón, tienes un elenco fabuloso. Además, la verdad es que muy, muy bien enfocado, dirigido. Los personajes están muy claros, muy definidos, no tienen, digamos que huecos en su personalidad. Tienes a Hernán Mendoza, Elena de Aro, a Diego Calva, Armando Espitia, que creo que ya lo mencioné hace ratito. ¿Te costó trabajo encontrar tu cast o los tenías bien ubicados? No, yo cuando ya tuve el proyecto completo, para mí era Hernán, el papá. Elena, yo la había visto en un trabajo fantástico, en una película que se llamó Malos Hábitos, y le había seguido un poco la carrera. Y también dije, es Elena la mamá. En el caso de Diego Calva, que es el hermano mayor, yo acababa de trabajar con él en Te Prometo Anarquía, y también como cuando lo vi dije, muchos de los actores con los que trabajo o los conozco de alguna u otra manera, o los contacto porque, pues bueno, porque el personaje lo da. El caso más difícil fue encontrar a los niños. Son dos niños, ¿no? Los principales también de un segmento, y ahí sí hicimos un casting bastante fuerte. Hicimos un casting como de 50 niños, y luego hicimos un taller como con 20 al principio, un taller casting para poder sacar a los finalistas, justo, ¿no? A los dos niños que se quedaron en la película. Pues de verdad, José Ramón, qué gusto poder platicar contigo, una película acobijada por el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. La van a disfrutar enormemente y creo que vale mucho la pena que la vean justamente con la familia. Hoy, 10:30 de la noche. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué les parece? ¿Se la van a aventar? Aunque yo sé que ya la vieron, pero vale la pena volverla a ver, ¿no? Vale la pena volverla a ver hoy a las 10:30 de la noche, y además la vuelta de tuerca, no les spoileo nada, que da hacia el final de la película, es verdaderamente emocional, más que emocionante, muy emocional y muy divertido el desarrollo de los personajes. No se lo pierdan hoy a las 10:30 de la noche. Y la celebración del Día Mexicano, del mes del cine mexicano, Canal 22, continúa también con el género documental. Por ejemplo, este sábado, la proyección de Matria. Nivada presenta. Canal 22 celebra el Día del Cine Mexicano con el estreno de la película Matria del director Fernando Llanos. La trama, por surrealista que parezca, gira en torno a la vida de Antolín Jiménez, un hombre que peleó con Pancho Villa, que llegó a ser maestro masón, diputado 3 veces por Oaxaca y presidente de la Asociación Nacional de Charros. Lo extraordinario de este personaje es que en el año de 1942 formó la Legión de Guerrilleros Mexicanos, una agrupación de 100,000 charros que se entrenaban para repeler una posible invasión nazi en México. Es muy loco porque en la casa de mi abuelo estaban las fotos siempre de esta Legión de Guerrilleros, y yo decía, qué chistosos charros en línea, ¿no? Toda la vida los vi. Y fui a su casa, a la casa de mi abuela, y le dije, oye, pues quería ver si tienen documentos, y si es cierto que mi abuelo fue dorado de Pancho Villa, ¿no? Y me dijo, ¿no has visto su archivo? Y yo, no, pero ya tenía 36 años, ¿no? O sea, hace 10 años exactamente. Entonces empecé a sacar todos los álbums y empecé a ver todo esto, y en ese momento, en ese día, dije, esto es una película, ¿no? O sea, aparte de que ya sabía hacer libros y eso, dije, esto quiero que sea mi primera película, porque nadie más va a poder contar esta historia. Es la historia de mi abuelo, ¿no? ¿Quién más se va a echar el tiro? Si bien el documental hace un recorrido por la historia familiar, el director resume en poco más de 1 hora 100 años de la historia del país. Con esto yo ya quiero ahora sí que entregársela al país, que esta historia es de ellos. Yo tenía un compromiso con el equipo con el que hicimos la película, y queríamos llevarla a los 32 estados. Ese era como mi compromiso. Nos echamos más de la mitad, y lamentablemente pues esta situación del encierro, ¿no? del COVID, pues no nos ha permitido ya moverla, ¿no? En físico, y entonces también nos cayó como, ahora sí que como anillo al dedo, esta situación de que pase en televisión. Matria, la historia de charros contra nazis, tendrá una presentación exclusiva por Canal 22 este sábado 15 de agosto, Día del Cine Mexicano, a las 22:30 horas. Noticias 22, Julio López.
Bueno, y a propósito de Matria, que van a poder ver aquí en Canal 22 el próximo sábado, mañana viernes, no se lo pierdan, a través de la cuenta de Facebook de Canal 22 y de Noticias 22, Julio López va a tener una conversación con Fernando Llanos a propósito de este documental, que es un proyecto mucho más grande que incluye también este libro Matria. El cine mexicano va a tener una presencia muy importante en Canal 22. El día que se conmemora es el 15. Sin embargo, también el 16, en la programación de Canal 22, los invitamos a que no se pierdan 2 películas con las cuales se conmemora a la cinematografía nacional. La primera de ellas es Morenita, que tenemos en pantalla, y después Hotel, ambas películas de Carlos Markovich, motivo por el cual el día de mañana, aquí en la pantalla de Noticias 22, vamos a tener una conversación justo con este realizador, Carlos Markovich. Bueno, el Día del Cine Mexicano es mucho más amplio y rápidamente les doy algunos datos más. Se van a transmitir 12 películas en 13 televisoras de 12 del país y en 28 televisoras y plataformas de streaming de 34 países del mundo. Así que consulte cartelera, la opción que le compartimos nosotros aquí en Canal 22, ahí la tiene, la puede revisar, son muchas opciones, así que tenemos varias cosas para ver cine mexicano. ¿Qué te parece, Laura? Oye, me parece fabuloso esta celebración del cine, y algo que también hay que celebrar es que el cortometraje de ficción Crescendo de Percival y Larisa Argüero fue seleccionado como finalista en el Premio Estudiantil de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Se trata de un trabajo producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica y nace por el interés de estos 2 hermanos Argüero en temas de justicia social, de violencia, indignación por esta violencia que hay contra las mujeres. La ceremonia de premiación se va a llevar a cabo el 15 de octubre y Crescendo contiende en la categoría de ficción internacional junto con otros 7 cortometrajes. Mucha suerte, enhorabuena para ellos. Pues, ¿cómo ves, Rafa? Emocionante, por supuesto, ya también los estaremos buscando, los hermanos Argüero, para que nos den su testimonio y que nos platiquen qué se siente estar en esta clasificación. Enhorabuena y nuestros parabienes. Y es momento de hacer una pausa. Antes los invitamos a que sigan en sintonía de Canal 22, terminando este espacio informativo. Jacaranda Correa lleva a la mesa de debate 22 el proyecto Chapultepec. Vamos a conocer cuáles son las propuestas en torno y las visiones que giran en torno a este ambicioso proyecto. Hoy a las 9 de la noche, terminando Noticias en Debate 22. Vamos a una brevísima pausa. Continuamos. Por unanimidad de todos los partidos, el Senado aprobó leyes, reformas y el acuerdo ambiental para homologar el marco jurídico del TEMEC, que representa la mayor región económica del mundo. Se garantiza así la confianza y protección a la propiedad industrial y las patentes. Se incentiva la inversión, la innovación, el conocimiento y se impulsa a pequeñas y medianas empresas con justicia y equidad. Senado de la República. Cercanía y resultados. En esta familia, todo es caos. Tu mamá se pasa de lanza, ¿eh? También es la tuya. El dinero no le importa. Pero la vida les pondrá una gran prueba que los hará reflexionar sobre quiénes son y a dónde quieren ir. Dile que se largue y que no la quiero ver. Voy a hablar con él y vas a ver cómo todo vuelve a su lugar. En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, te presentamos el estreno de Ayúdame a pasar la noche. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 22:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22. Este es Jueves de la Región y vamos a conocer parte de la historia que hay detrás de la Diana Cazadora. Si bien la escultura de la Diana Cazadora podría remitir tan solo al bosque de Chapultepec, a la caza y a lo bucólico y lo animal, el monumento es mucho más emblemático de la entrada de la Ciudad de México en la modernidad de lo que podemos imaginar, pues detrás de su construcción se encuentran varios personajes y circunstancias que definieron o subrayaron el carácter nacional. Primero, el gobernante, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, el último de los generales de la Revolución Mexicana que llegó al poder. Fue él quien, supuestamente empujado por la Segunda Guerra Mundial, tomó varias medidas que luego habrían de caracterizar al régimen autoritario de 70 años del PRI.
el distanciamiento de la reforma agraria, del carácter socialista de la educación, el llamado a la unidad nacional de los partidos y los bloques políticos que postergaba la posibilidad de la pluralidad democrática en favor de sostener al país, la celebración del ideario nacionalista con monumentos de todo tipo. Después tenemos al mecenas, el entonces regente de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez, que ocuparía cargos tan disímiles como el de embajador en Japón o gobernador de Hidalgo, donde fundó una dinastía de gobernadores. Rojo Gómez seguiría la instrucción presidencial de crear una fuente en la entrada a Chapultepec y la transmitiría al arquitecto Vicente Mendiola Quesada y al escultor Juan Fernando Olaguíbel. El primero comenzó como modernista y terminó como neocolonial, mientras que el segundo transitó de lo clásico a lo moderno que evocaba lo clásico. Mendiola también fue autor de la fachada moderna del antiguo edificio de Pemex, de la fuente de petróleos, y trabajó en una oficina en Pemex, donde era secretaria por las tardes Elvia Martínez Verdalles, una joven de 16 años a la que el arquitecto propuso para modelo de la escultura, y quien no solo posó en 1942, desafiando los estigmas de la época, sino que repitió para el conjunto escultórico de la Fuente de Petróleos. La inauguración de la Fuente de la Diana Cazadora causó revuelo. Por la acción de la Liga de la Decencia a la que pertenecía la primera dama Soledad Orozco y por presiones diversas, lo que incluyó que le colocaran un taparrabos de tela a la escultura, Olaguíbel se vio forzado a agregarle un taparrabos de bronce, que habría de serle retirado hasta 1967, devolviéndole la contundencia de su homenaje a la diosa romana. Paradójicamente, algo también muy de la revolución institucional, la modelo de esta escultura dedicada a la libertad de lo femenino, Elvia Martínez, guardó en secreto su identidad hasta 1992 para evitar los ataques y las habladurías. Y en un giro adicional a esta historia, se convirtió en esposa de Jorge Díaz Serrano, quien fuera director de Pemex y a quien se creía posible candidato a la presidencia de la República. En 1992, la Diana volvió con toda su desnudez y actitud guerrera al Paseo de la Reforma, para sustituir, por fortuna, al horrible conjunto escultórico que homenajeaba al sistema Cutzamala, otro motivo de orgullo de la revolución institucional, pero de muy mal gusto para una fuente. Para Canal 22, Roberto Frías. Gracias a Roberto Frías por esta descripción de un monumento característico de la Ciudad de México, emblemático. Y bueno, vamos a platicar ahora de la labor que hace Ofelia Medina desde hace muchísimos años en favor de la niñez indígena. Tiene una organización que acaba de estrenar página, tiene muchas actividades, vamos a conocerlas. Fundado por Francisco Toledo, Ofelia Medina y Yolanda García y de Montanaro, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México ha trabajado desde 1990 implementando programas de atención alimentaria en zonas indígenas en el estado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Ante la emergencia que se agrava con la pandemia del COVID-19, la directora de la Asociación Sin Fines de Lucro nos invita a dirigir nuestra atención hacia los pueblos originarios. Y estamos tratando de alertar a todas las conciencias que existe una emergencia alimentaria hoy día en nuestro país y que seamos conscientes de ello y que nos demos cuenta que hay 10 millones de personas en la miseria, lo que quiere decir igual a 10 millones de personas en emergencia alimentaria. El gobierno mexicano no reconoce la emergencia alimentaria. No reconoce la miseria, solamente la pobreza. Y la pobreza y la miseria, desgraciadamente, son diferentes. La miseria es la imposibilidad de producir. No se tiene la suficiente energía. Los cuerpos están totalmente debilitados, desnutridos. Tenemos poblaciones enteras con desnutrición severa. Y son ellos, los campesinos de México, son ellos los que nos dan de comer. Somos muy inconscientes como país de no mirar
que según el Coneval, de esos 10 millones reconocidos en la miseria, después del COVID habrá 26, porque dicen que habrá 16 millones de personas más. Para hacer frente a la pobreza extrema a causa de la violencia que se vive en algunas zonas del estado de Chiapas, el FISANIM atiende actualmente a población desplazada por grupos paramilitares, criminales y caciques que por años han dejado sin medios de sustento a cientos de familias. Municipios como el de Chalchihuitán, que solo en 2017 registró el desplazamiento de más de 4,000 personas. En este momento de pandemia, de situación gravísima que estamos viviendo planetariamente, nosotros estamos acudiendo a un llamado de la población de esta región donde hemos trabajado ya por 25 años. Es la región de Chenaló, Aldama, Chenaló, son los altos de Chiapas, que ahora mismo en el estado de Chiapas hay 10,000 personas en estado de desplazamiento forzoso. Nosotros no podemos más que hacer un pequeño trabajo que dé ejemplo, que pueda servir de guía, de base, para atender este problema que no puede atender la sociedad civil, que es una obligación de los gobiernos, el cumplimiento al derecho a la vida, al derecho a la alimentación, al agua, a la salud. Para más información de las actividades y proyectos de la Asociación Civil, de la situación actual en el estado de Chiapas, de cómo ayudar en tu comunidad o hacer una donación, visite la página del FISANIM y las redes sociales de Ofelia Medina. Noticias 22, Omar Vera. Un tema muy delicado del cual como sociedad nos debemos sensibilizar y por supuesto, como lo hace la maestra Ofelia Medina, poner manos a la obra. Y seguimos hablando de pueblos originarios, pero ahora del otro lado del mundo, en el norte de Europa. Desde el año 98 después de Cristo, gracias a las crónicas del político e historiador romano Cornelius Tácito, se sabe de la existencia del pueblo Sami, el grupo indígena del norte de Europa. Como todos los pueblos indígenas, los Sami han luchado contra la discriminación, el desplazamiento forzado y el despojo. Ese pueblo, que se ha movido junto con sus renos dependiendo sus necesidades, hoy está repartido entre Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, países que marcaron fronteras sobre sus territorios. Unfortunately, all the countries that we live in have, through history, had harsh assimilation policies towards our people, and we are, even if officially the assimilation policies have ended, and we are living in a new political era. We still struggle with the aftermath. Actualmente el pueblo Sami tiene cerca de 80,000 personas y desde 1989, luego de décadas de protestas por la construcción de una presa en el norte de Noruega, se creó el Parlamento Sami. Desde entonces se vive un cambio en las relaciones entre el Estado y el pueblo indígena. I'm sure that even some Samis would say that we should not cooperate with colonizers. But we are also pragmatic people that are not, we do not have a strategy of isolation, because almost everywhere where we live beside neighbors that are not Sami. And we will be there, and they will not go away. So we have to try to communicate and cooperate. But of course, we are in minority. Aunque se ha logrado tener una buena relación con el gobierno de Noruega en temas como idioma, educación y cultura, todavía hay conflicto en la agenda relacionados con los derechos sobre la tierra y sobre los recursos naturales. Let us say energy development. I guess it's the same here in Mexico. Energy development might be the source of land grabbing from indigenous peoples. It's the same issue in
the countries we live in, and also infrastructure building like trains and extractive industries like mineral industries. En muchos países, la mejor forma de que los estados han aceptado a los pueblos indígenas ha sido como referentes culturales en la industria turística. Los Sami han participado de igual manera en Noruega, pero con la exigencia de sus derechos. Many indigenous cultures are being terribly exploited by tourism, but at the same time, the living culture is suppressed, and that is not right. If you want to have something to show to tourists, you have to support the living culture. Desde los años 70, las organizaciones Sami se han puesto en contacto con otras organizaciones indígenas en el mundo. Ali Quezquitalo participó en febrero pasado en las actividades celebradas en Los Pinos para cerrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Actualmente, la mayor cantidad de samis que se mueven tradicionalmente en el norte de Europa vive en Noruega y desde el Parlamento Sami trabajan en temas en común con el gobierno de ese país. I'm proud of that, even if we do not always agree, and then Norway, state of Norway decides anyway. But I'm proud that we try to get together and try to find some solutions. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, cuando estamos trabajando y compartiendo esto con ustedes, tiene mucho que ver con esta serie de preguntas que nos hacemos hoy. ¿De qué manera en el siglo XXI tenemos que enfrentarnos y hablar y acercarnos de una manera distinta para tratar de poder dejar atrás ese terrible siglo XX? Una conversación mucho más amplia con Ali Quezquitalo va a aparecer en Noticias 22 Digital el día de mañana, así que los invitamos a que lean esta entrevista con la que ahora es por segunda vez la presidente del Parlamento Sami en el norte de Noruega. Con esto vamos a una pausa, tenemos más al volver. Stern, director huésped. Yehudi Weiner, epílogo. Sinfonía número 2. Y Sinfonía número 8. 250 años de Beethoven con la Orquesta Sinfónica Nacional. Escenarios. Estreno, sábado, 16 horas. En esta familia, todo es caos. Tu mamá se pasa de lanza, ¿eh? También es la tuya. El dinero no le importa. Pero la vida les pondrá una gran prueba que los hará reflexionar sobre quiénes son y a dónde quieren ir. Dile que se largue y que no la quiero ver. Voy a hablar con él y vas a ver cómo todo vuelve a su lugar. En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, te presentamos el estreno de Ayúdame a pasar la noche. Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. En unos meses se cumplirán 100 años de la llegada de Álvaro Obregón a la silla presidencial y sobre esto nos hablará el historiador, investigador Javier García Diego, nos habla al respecto. Álvaro Obregón. Hace 100 años, el general Álvaro Obregón logró su ansiada presidencia. La esperó, la buscó, la luchó. Como ha dicho otro conocidísimo historiador, veía la silla presidencial desde su lejano Guatabampo. Y dije lejano Guatabampo, no su natal Guatabampo, porque Álvaro Obregón nació en 1880, o sea, este año se cumplen 140 años de su nacimiento, en Siquiciba, población cerca de Navojoa, al sur de Sonora. En 1911 logró ser presidente municipal, ahora sí de Guatabampo, y estando en ese puesto organizó el 4º Batallón Irregular para luchar contra la rebelión orozquista.
El mismo Obregón, siendo presidente municipal, luchó en ese cuarto batallón, era el jefe del cuarto batallón regular, y mostró una gran capacidad militar auténticamente congénita. Esto le permitió que en 1913, al estallar la lucha contra Huerta, el gobernador de Sonora lo nombrara jefe del Departamento de Guerra del estado de Sonora, por encima de revolucionarios con mayores medallas políticas y con, digamos, un mayor prestigio militar. Destacó como jefe del Departamento de Guerra de Sonora, al grado de que meses después, en septiembre de ese año, Venustiano Carranza lo nombró jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste. A mediados de 1914, Carranza le confió la firma de los tratados de Teoloyucan, esto es la firma en los tratados en los que se aceptaba el triunfo de la revolución, y al día siguiente le encargó que tomara la Ciudad de México. A finales de ese 1914 o principios de 1915, cuando Venustiano Carranza lo volvió a nombrar o lo nombró jefe del Cuerpo de Ejército Constitucionalista que habría de luchar contra el Cuerpo de Ejército de la Convención. Estamos hablando del inicio de la Guerra de Facciones. Al año siguiente, ¿sí?, 1916, Carranza lo designó secretario de Guerra y su principal encomienda fue atender, resolver el asunto de la expedición punitiva y controlar que Pancho Villa no volviera a cometer ese tipo de ataques fronterizos. Su actitud, sin embargo, diplomática, su actitud como secretario de Guerra lo distanció profundamente de Venustiano Carranza. Esto explica que meses después, el 1 de mayo de 17, dejara el gabinete de Carranza, muy distanciado ya de él. Álvaro Obregón, con estas características y estas condiciones, inició su campaña presidencial como candidato independiente, o más bien como candidato contrario al grupo de Venustiano Carranza desde mediados de 1919. Era un extraordinario candidato, carismático, prestigiado, legitimado. Imagínense, mutilado de guerra, había perdido un brazo. Carranza lo quiso obstruccionar, lo quiso involucrar en uno que otro delito, bloqueó al estado de Sonora, y bueno, esto provocó el estallido de la revuelta de Agua Prieta, de la que Álvaro Obregón fue sin lugar a dudas el caudillo. Esto lo llevaría meses después a la presidencia de la República, a su ansiada silla presidencial que alguna vez había divisado desde la lejana Guatabampo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología formará parte del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Fernando Córdoba, director de estrategia, nos platica. Con un grupo multidisciplinario de investigadores, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología colaborará en el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. La misión es elaborar un diagnóstico biofísico del estado de conservación que guarda este espacio de la Ciudad de México, analizando elementos como el arbolado, la sustentabilidad hídrica y la diversidad de fauna. Nosotros detectamos que realmente había poca investigación científica, a pesar de la enorme importancia que tiene Chapultepec. Había pocos datos y sobre todo actualizados, y por lo tanto consideramos que era fundamental hacer un diagnóstico integral para conocer realmente cuál es el estado ambiental del bosque de Chapultepec. Con una inversión aproximada de 12 millones de pesos, los investigadores del Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial del CONACYT, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la UNAM y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua trabajarán en 4 enfoques específicos. El primero es el estado fitosanitario del arbolado. El segundo es la propuesta de manejo para conservar los servicios ecosistémicos de los suelos. El tercero será el diagnóstico y la propuesta para gestión de los recursos hídricos. Y el cuarto, el análisis de la diversidad de fauna y su relación con el grado de conservación del bosque. Y los 4 proyectos en su conjunto también son esenciales para poder dar un monitoreo de las acciones que se lleven a cabo en la restauración del bosque de Chapultepec y poder tener, digamos, una línea base de información de cómo estaba el bosque de Chapultepec en el 2020 y cuál es la consecuencia que tienen o que tendrán los distintos programas de manejo o de restauración que se lleven a cabo.
Se espera que en el segundo semestre de 2021 se tengan los resultados finales de estos estudios, y como parte del proyecto, también será pública la plataforma digital geoespacial para que la sociedad pueda visualizar los elementos físicos y biológicos de este espacio. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahora vamos a la plataforma Contigo a la Distancia. La Galería José María Velasco y el Foro Internacional de Narración Oral presentan el ciclo Cuentos desde tu casa. La rana que quería ser una rana auténtica. El trabajo entre la Galería José María Velasco y el Foro Internacional de Narración Oral, con la comunidad del Centro Histórico de la Ciudad de México, da por resultado una serie de cápsulas titulada Cuentos desde tu casa, y que rescata saberes, comunicación y creatividad en palabra viva. Una iniciativa que empezó hace 4 años con la convocatoria de varios talleres. Estos talleres se llaman El Barrio Toma la Palabra y Voces Transparentes. Talleres que son convocados con los vecinos de los barrios del centro histórico de la Ciudad de México, con los vecinos de Tepito, Colonia Guerrero, Colonia Exhipódromo de Peralvillo, Colonia Morelos, y Voces Transparentes con la comunidad LGBTTI y mujeres transgénero. Yo tengo muchas amigas como ustedes. Cuando era joven tenía una amiga. El escaparate de comunicación a través de la narración oral, el cual también incluye a personas de la tercera edad, ha sido producido por los propios narradores desde sus casas. Se maquillan hermoso, mejor que nosotras, y tienen un cuerpazo impresionante. Están contando tradición oral, están contando crónica, alguno cuenta alguna anécdota, porque pues creemos que la narración oral también es una forma de fortalecer la identidad, en este caso de los barrios, o para las chicas transgénero en su trabajo como activistas, pues de adquirir otro lenguaje, que puede ser el lenguaje literario, y poder expresar en su trabajo como es el activismo, ideas y compartir principios. Y también, por supuesto, de las fuentes literarias contemporáneas o de todos los tiempos, pueden contar de autores consagrados, sobre todo autores mexicanos, y alguno también de su propia autoría. Son 22 narraciones que serán publicadas en pares a partir del 5 de agosto, los días miércoles y sábados, alrededor de las 12 del día. Brian desde el principio de los tiempos, en la voz de María Rosario Cardoso Tapia, y El maligno y el gato, por Erandi Falcón, además de El conejo en la luna, de Sara Rojo Jara, y Se ha muerto un tomate, de Alberto Torres Moctezuma, son algunas de las narraciones que el público podrá disfrutar en redes sociales. A Dios le encantaba mirar al paraíso de la tierra. Alrededor de unos 3 minutos, las cápsulas son 11 cápsulas con 2 narradores, entonces la duración es alrededor de 6 minutos, 3 minutos cada cuento. Y esto pues está en las plataformas de Contigo en la Distancia, en Twitter, en Twitter de la Galería José María Velasco, que es GJMBMX, y la página de Facebook de la Galería, que se encuentra como Galería José María Velasco. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y llegamos al final de Noticias 22 y nos despedimos como es costumbre con música, hoy con un postre muy interesante, un compositor de bandas sonoras, no cualquier tipo de bandas sonoras, sino bandas sonoras para videojuegos, y él es una leyenda ya dentro de lo que respecta de la música de este mundo digital, y me refiero a Koji Kondo, que cumple hoy 59 años, y aunque no sean fanáticos de los videojuegos, seguramente Laura Weman van a identificar sus obras porque están en la memoria colectiva de todos los que nos ha tocado vivir el siglo XX y esta parte del XXI. Bueno, la verdad me interesa mucho escucharlo, Rafael. Yo no estoy tan clavado en los videojuegos, pero me llama mucho la atención que en términos musicales ya son referente para millones de personas, ¿no? En los créditos de los videojuegos aparecen, como en las películas, si ustedes sacaron un videojuego, al final aparecen los créditos y gran anuncio y gran énfasis en los músicos y en los compositores, Laura. Además, ¿sabes qué? Me llama la atención que lo que hace él no solamente es música electrónica, ruiditos, soniditos, sino música con bandas y con orquestas, así que hay que disfrutarlo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
what you meant when you said that you would spend. And now it's time to build from the bottom of the pit right to the top. Don't hold back. Back in Bienvenidos a Soy Lectora. Yo soy Nadia Jiménez y hoy tengo el gusto de conversar con Victoria Dana, autora de A donde tú vayas, iré. Hola Vicky, bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Pues yo quiero platicarles sobre esta novela, Donde tú vayas, iré, y por qué la escribí. Porque muchas veces tienes el deseo de contar una historia que no se ha contado. Existían ciertos testimonios sobre la novela, sobre la vida de estos inmigrantes que llegaron de Siria, de Damasco, alrededor de 1918 a 1926, pero sin embargo no existía una historia narrada de esta manera, ¿no? Habla mucho sobre la condición de la mujer, porque es una época donde estas mujeres en Siria, en especial, y no nada más las mujeres judías, me refiero también a las mujeres musulmanes, estaban muy sojuzgadas, estaban muy encerradas. La mujer judía, por la condición en que vivían los judíos de por sí en una colonia cerrada y con el peligro de ser atacados constantemente, pues tenían que proteger y resguardar a sus mujeres. Entonces hay muchos temas de los que hablo que es enorme. Yo tenía la idea de crear un universo y creo que finalmente sí lo logró, y es muy difícil hacerlo, en donde se pueden escuchar los sonidos, se pueden degustar los sabores, donde se puede uno imaginar las casas, el pueblo. Así es, Victoria, una historia realmente entrañable con personajes que uno termina queriendo y apreciando, y por supuesto el viaje a la historia nos hace reaprender en momentos actuales. Muchísimas gracias y gracias a usted por acompañarnos. En esta familia, todo es caos. Tu mamá se pasa de lanza, ¿eh? También es la tuya. El dinero no le importa. Pero la vida les pondrá una gran prueba que los hará reflexionar sobre quiénes son y a dónde quieren ir. Dile que se largue y que no la quiero ver. Voy a hablar con él y vas a ver cómo todo vuelve a su lugar. En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, te presentamos el estreno de Ayúdame a pasar la noche. Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. Hola, ¿qué tal? Quiero invitarles a que nos acompañen hoy en punto de las 9 de la noche. Tenemos un programa muy interesante. El domingo pasado, autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, presentaron el megaproyecto